Bueno, entonces miren, la clase sobre filosofía medieval cristiana, parte 2, escolástica. Miren, la Edad Media se divide en Baja Edad Media y Alta Edad Media. La Baja Edad Media es de la caída del Imperio Romano de Occidente, año 475, hasta aproximadamente el siglo XII, siglo X, XI. Y del siglo XI al siglo XV es la Alta Edad Media. Entonces, los primeros 500 años en la Edad Media se le conoce como patrística. Patrística porque los padres de las iglesias cristianas definieron la fe. Y en la segunda etapa, la Edad Media, que es la Alta Edad Media, se le conoce como escolástica porque surgen las universidades, las escuelas de pensamiento medieval. Y entonces se establece ya varias cosas importantes sobre la filosofía, ya de forma académica, de manera formal en las universidades. Entonces, estamos hablando del siglo IX al siglo XV. Van a copiar lo siguiente. Escriban ahí, escolástica. Escolástica, del siglo IX al siglo XV, tal cual está ahí. Tal cual está ahí. Tiene su origen en las escuelas eclesiásticas de la Alta Edad Media. Eso también hay que escribirlo. También hay que escribir que durante los primeros siglos de la filosofía medieval se perdieron muchos textos originales de los grandes maestros clásicos. ¿Por qué? Miren, recuerden que Platón, Aristóteles, los estoicos, los cínicos, todas esas escuelas filosóficas de la Edad Antigua habían escrito libros, manuscritos, que se almacenaban en papiros, en una especie de, ya sea en pergaminos que hechos con piel de animal secada y se escribía ahí, o en papiro, que es una especie de planta, que es la antecesora del papel. Ahí escribían los filósofos sus ideas y sacaban copias. Había unas personas encargadas de sacar copias que le llamaba escribas o copistas. Entonces, por lo general, el filósofo tenía a alguien que le escribiera lo que él iba diciendo. Y luego le sacaban copias. Y de una vez que pasaron los siglos y la Academia de Platón se estableció y en Alejandría había muchos pensadores y se empezó a crear toda una biblioteca enorme de textos antiguos, ahí en la ciudad de Alejandría, en Egipto, habían más de 100.000 rollos, porque antes los libros no eran así con páginas que uno le da vueltas, sino que eran enrollados como papel higiénico. Y uno iba leyendo y iba desenrollando el papel. Entonces, de esos rollos habían cientos de miles ahí en Alejandría, en la biblioteca más famosa de la antigüedad. Pero pasó que le prendieron fuego. Una teoría es que andaban siguiendo, Pompeyo era un militar romano, y andaba siguiendo a otro líder militar y se agarraron ahí e hicieron una escaramuza entre soldados y al final de lo que estaban peleando le terminaron prendiendo fuego y quemaron la biblioteca. Y algunos de esos papiros, de esos documentos antiguos muy valiosos sobrevivieron y otros no. Y después le echaron la culpa que unos cristianos también la habían quemado con lo que había sobrevivido. Entonces, fue una situación bien triste. El problema es que se perdieron. Buenos días. Se perdieron los textos originales de los grandes maestros clásicos. Y entonces lo que sobrevivió fueron copias dispersas o digamos que fragmentos, no los textos completos. Entonces ese fue un problema, ¿verdad? Un problema grave. Ahora, la obra de Aristóteles en Europa era desconocida en el siglo IX al XV porque se habían perdido los libros. Y la de Platón se conocía solo un poquito por derivaciones de los neoplatónicos. Los únicos centros culturales fueron los claustros benedictinos. Claustro es monasterio. Claustro es un lugar donde están los monjes en oración y en lectura. Porque recuerden que en la Edad Media la gente no leía la Biblia. Los que leían la Biblia eran los monjes y los sacerdotes. La gente iba a escucharla a la iglesia. Como en la película, profe.
Exactamente, como en la película, así estaban los monjes enclaustrados, encerrados. Y ahí eran los únicos que leían. Y de Aristóteles solo tenían unos pequeños, como por ejemplo el Tratado de la Poética, donde habla de la risa, que es el que sale en esta película. No se pueden reír porque es viento de demonio, ¿no? Pero sí, entonces para que vean ustedes cómo era la mentalidad. Entonces, los claustros benedictinos eran donde estaban los monjes. Y las escuelas catedralicias, donde se estudiaba a San Agustín de Hipona, que eran las catedrales. Las primeras universidades comenzaron dentro de las iglesias. En el siglo IX, la filosofía sale de los monasterios, porque Carlomagno llama a su corte a los sabios recluidos en aquel mundo y los pone a crear escuelas. Carlomagno fue el rey que unió a Alemania y a Francia en un solo país o imperio o reino, llamado el Imperio Carolingio. Es una figura bien importante en la historia porque Carlomagno empezó a retomar lo de dar clases, lo de crear escuelas, cosa que se había perdido durante como 800 años, que nadie recibía clases. Carlomagno lo retomó. Entonces, luego se fue formando, ¿verdad? Se fue formando una nueva cultura filosófica que se llamó escolástica en torno a esas escuelas catedralicias, por tener su origen en esas escuelas monásticas o de monasterio. Entonces, el problema filosófico central de esa gente de la escolástica era la cuestión de los universales. Ellos se plantearon un problema sobre si las cosas existían, si las cosas reales eran los objetos específicos o las ideas de las cosas. Por ejemplo, dice, como pregunta, ponen aquí, ¿existen realmente las especies o universales, por ejemplo, el hombre, el caballo, o son ficciones creadas por nuestra mente? O sea, hubo un momento donde la gente pensaba, todos los caballos tienen características que los hacen ser caballo, sus características, pero existirá como realmente la idea del caballo, un caballo que sea el modelo, el arquetipo original de donde se sacaron todas las copias de los demás caballos, existirá ese ejemplar único, como por ejemplo existimos un montón de seres humanos que tenemos características similares, pero existirá un ser humano que sea el modelo de donde salieron todos los demás seres humanos. Eso se preguntaban ellos en esa época. Y a ese problema filosófico le llamaron la cuestión de los universales. ¿Ok? Entonces, si existen, ¿qué naturaleza tienen? ¿Existen fuera de las cosas materiales? ¿O existen o están dentro de ellas? ¿Qué clase de ser tienen estos universales? Se preguntaban ellos. O sea, si tenemos esencia, pues nuestra esencia de humano o la esencia de una planta, si existe dentro de la planta o existe fuera en otro lugar de donde se ha sacado el molde. No sé si me explico. Entonces, la solución a este problema de los universales fueron varias. Encontramos los extremos. El realismo absoluto y el nominalismo. Realismo significa que uno de estos filósofos pensaban ellos que existían las esencias del ser humano, las esencias de todas las cosas, eran reales y eran más reales que las cosas mismas. Y otros, llamados los nominalistas, decían que no, que nosotros solo son conceptos o ideas que tenemos en el cerebro de la esencia de las cosas, pero que lo único que existe son las cosas específicas. Por ejemplo, la palabra caballo y el concepto de qué es un caballo solo existe en la mente de nosotros, pero la idea general, universal de caballo no existe, solo es una palabra que nosotros hemos creado para una idea que está en nuestra mente, pero los caballos reales son los caballos que andan ahí en el campo. ¿Me explico? Más o menos. Más o menos, es que no es fácil, porque estamos hablando de que ellos se metieron a ese rollo de saber cuál era el real, si la idea o el objeto. Entonces había gente que se llamaban realismo absoluto, donde decían que lo real eran las esencias de las cosas, aunque no las miremos. Y el nominalismo decía que
Lo real son las cosas que están en el mundo y lo otro son nombres nada más o ideas o conceptos. En estos primeros siglos de la escolástica, del siglo IX al XI, solo encontraremos a estas soluciones extremas y más adelante surgirán otras concepciones armonizadas. Es que son dos extremos los que decían que las únicas cosas reales eran los objetos específicos y otros que decían que las únicas cosas reales eran las ideas generales de las cosas. Entonces estaban los dos. Y después surgieron algunos filósofos que miraron que había algo de real en los objetos y algo de real en las ideas de los objetos. ¿Okay? Entonces quisieron como armonizarlo. A esos filósofos se les llama conceptualistas. ¿Okay? Entonces en la escolástica van a haber tres tipos de filósofos. Los filósofos realistas, que piensan que las ideas reales que las cosas reales son las ideas, y los nominalistas que piensan que las cosas reales son los objetos específicos, no las ideas, sino los objetos específicos. Y un tercer grupo serían los que miraban que había un poco de real en ambos. ¿Okay? Ya en la Edad Moderna, este problema ya va a ser diferente. Van a haber unos filósofos que van a creer que lo único real es lo que nos dice la razón y que los sentidos nos engañan. Y van a haber otros filósofos que dicen que son los sentidos los que nos dan el conocimiento y que la razón solo es una herramienta para entender lo que los sentidos nos dan. Entonces ven ustedes, son dos formas de verlo. Es como de verlo uno de adentro hacia afuera y otro de afuera hacia adentro. ¿Me entienden ahí un poquito lo que estoy diciendo? Sí, más pueden hacer o menos, preguntas. todavía. Pueden hacer preguntas, no se preocupen. Entonces, la idea es que entendamos cuál era el debate filosófico de esa época y cómo se pareció al de la Edad Moderna. Porque en la Edad Moderna estaban los racionalistas que decían que solo lo de la razón es real y los empiristas que decían que solo lo que nos dan los sentidos es real. Y después surgió un filósofo que los armonizó, que se llama Immanuel Kant, que es filósofo moderno alemán. Él dice, él se llama un criticista, y los criticistas lo que decían es que hay, el conocimiento empieza con los sentidos y luego se utiliza la razón, pero también hay algunas cosas que son conocimiento a priori, le llaman ellos, que son cosas que nosotros ya tenemos en el cerebro diseñado para poder percibir la realidad. O sea que nosotros nacemos con una estructura cerebral para entender la realidad y esa estructura es nuestra forma de pensar y de ver el mundo a través de la causa y el efecto, a través del tiempo. Y esas ideas... Diga. Siempre habían como debates entre las cosas que unos pensaban y otros pensaban otras cosas. Es que de eso se trata la filosofía, de debatir constantemente de dónde sale la realidad y cómo es que llegamos al conocimiento de esa realidad. O sea, no solo es que a alguien se le ocurre una idea, sino que tiene que saber argumentarla y defenderla, porque puede venir alguien con una idea totalmente opuesta y puede tener más lógica que la de él. Entonces, en ese debate lo que se hace es ir enriqueciendo el conocimiento, porque la ciencia que tenemos actualmente y por la que nos estamos comunicando a través de Zoom, es el producto de todos esos debates filosóficos, porque después no se quedaban solo con la teoría, sino que todos esos debates los llevaban a la práctica y al final tenemos la ciencia moderna. Qué interesante. Pero el asunto está que ahora, con la ciencia moderna, ya tenemos hasta la posibilidad de realidades virtuales, donde una persona se pone un aparato en los ojos y mira una simulación, y esa es una realidad virtual. Eso ni se lo imaginaban los filósofos antiguos. Pero también hay científicos modernos que dicen que probablemente nosotros vivamos en una simulación también, creada por nuestro propio cerebro. Que la mayor parte de la realidad nunca la alcanzamos porque nuestro cerebro crea como una ficción y la proyecta hacia afuera. O sea que todavía esos debates no es que se hayan acabado. Hay científicos que creen que nosotros vivimos como una burbujita, en una ilusión, los seres humanos. Porque, vaya, por ejemplo, con los colores, nosotros percibimos de todos los colores que hay, solo un pequeño espectro. Hay unos animales que perciben los colores que están antes del infrarrojo y otros que perciben los colores que están después del ultravioleta. Entonces, perciben colores que nosotros no vemos y son reales. Y nosotros no estamos viendo toda la realidad, por decírselo de esa manera.
Entonces, los científicos modernos también se plantean ese tipo de problemas. Ahora, aquí venimos con el realismo absoluto. Opinan que los universales existen fuera de la mente y fuera de las cosas con una realidad sustancial, aislada, concreta, así como las cosas de este mundo. Los defensores de estas ideas fueron los ingleses Juan Escoto Eriúgena y San Anselmo de Canterbury, británicos los dos. Ellos creían que lo real está basado a lo mental, no a lo físico, a lo que se puede tocar. ¿Okay? Entonces, su motivo inspirador fue la fe, una fe que excluye todo conflicto con la razón. Aunque con intenciones ortodoxas, llegó a conclusiones consideradas imprudentes que ocasionaron el rechazo eclesiástico de su obra, porque en esa época de la Edad Media, la iglesia tenía que aprobar lo que usted escribía o pensaba. Si usted escribía algo que contradecía la Biblia, no dejaban que su libro se publicara. O lo metían en un grupo de libros llamados libros prohibidos. En esa época, la libertad de expresión estaba bastante limitada. Ok, don Juan Escoto Eriúgena construye una teoría del universo semejante a la de Plotino. Plotino es un filósofo neoplatónico, con una versión cristiana del platonismo, mucho más literal que la de San Agustín. Exige una solución realista al problema de los universales, porque para él las ideas tienen una realidad fuera de la mente, como primer estrato del ser, verbo o palabra de Dios. Para él, las ideas de las cosas están en la mente de Dios. O sea que, por ejemplo, siguiendo el ejemplo del caballo, hay caballos específicos en todo el mundo. Hay caballos, seres vivos, denominados caballos en todo el mundo, prácticamente en todo el mundo. Pero la idea del caballo, la idea general está en la mente de Dios para estos filósofos llamados realistas. La idea de las cosas, la idea original está dentro de la mente de Dios y esa es más real que los caballos mismos que vemos aquí. Ahora me entienden un poquito. Diga. Diego quiere que lo meta. Si es que yo le doy a aceptar, pero como que el internet de él tiene algún problema. Va a tener que ver la clase después. Yo le estoy dando a admitir a cada rato. A cada rato me sale ahí. Diego Alvarado, y yo le estoy dando a admitir. Entonces, ¿me entienden esa parte donde yo les digo que para estos filósofos las cosas más reales son las ideas universales que están en la mente de Dios? Sí. Y las demás cosas que miramos aquí son copias de esa idea. ¿Okay? Ese era el pensamiento de ellos. Ahora, el otro es San Anselmo, pero por cuestión de tiempo vamos a ver la otra postura, el nominalismo, que es el opuesto al realismo. Entonces, los nominalistas sostienen que los universales no existen de ninguna manera, que los conceptos son simples nombres o palabras vacías. La palabra caballo solo es la descripción de cualquier caballo, pero no existe como realidad fuera del caballo mismo. No sé si me explico. Sí. Entonces, los nominalistas no creían en eso. Los nominalistas decían, todas las ideas que tenemos nosotros solo son palabras, conceptos creados, son palabras vacías. Y le ponemos nombres a las cosas y los definimos, pero son las cosas mismas, las reales, lo demás lo está en la mente de nosotros. Ellos así pensaban. Entonces, ¿quiénes van a ser los nominalistas más famosos de esa época? Va a ser Roselino, va a ser también, tío, me han dado como 15 solicitudes y no puede entrar. El fondo de esta teoría es el empirismo escéptico, solo existen las cosas concretas para los nominalistas. Entonces, repito, para los realistas, lo real son los conceptos, las ideas universales que están en la mente de Dios. Para los nominalistas, las cosas que existen son las cosas concretas que yo puedo tocar, que yo puedo ver, que puedo sentir. Esas son las realidades para los nominalistas. Entonces, ese debate estuvo durante unos 3 siglos más o menos. Pero no lo vayan a quitar, pucha. No, ahorita lo pongo. Pero. Entonces, el nominalismo es el opuesto. Sostienen que los universales no existen y que los conceptos son simples palabras. Las cosas concretas son las reales.
Tenemos que ¿Por copiarlo. qué dirían ellos que los universales no existen? Porque según la lógica de ellos, la realidad que nosotros experimentamos con los sentidos es donde está la esencia. La esencia de las cosas está en los objetos mismos. No está afuera de ellos. Entonces es una cuestión de punto de vista. Ellos lo ven desde el punto de vista de externo y los realistas lo ven desde el punto de vista interno, desde el punto de vista absoluto. Y Esta presentación la vamos a mandar al grupo, ¿va? Sí, se las puedo mandar. Así no se atrasan en estar copiando. Dele. Entonces, en el siglo XII aparece Abelardo y San Bernardo, que en el siglo XII contiene la síntesis de religión, más que todo. El románico culmina en el gótico. ¿Saben lo que es el románico? No, ¿verdad? El románico es... No. El románico es un estilo de arquitectónico, basado en los arcos, como lo hacían los constructores romanos. Es un arco así de medio punto, le llaman, donde ustedes saben que para sostener un edificio se necesitan columnas, pero también para crear puertas o ventanas se necesitan arcos. Y los arcos romanos eran así como un medio círculo. Y ponían una piedrita que detenía las demás piedritas de la orilla, y por el peso de esa piedrita se sostenían las de la orilla sin necesidad de utilizar cemento. Entonces, culmina ese estilo arquitectónico en el siglo XII y comienza el estilo gótico. El gótico son las catedrales que las puertas son puntiagudas. No sé si han visto ¿Dónde ustedes. se podrían ver eso, profe? En Europa está lleno de eso. En la catedral de Notre Dame, que se incendió hace poco, es un estilo gótico que tienen las puertas así como en punta. Tiene un rosetón con unos vitrales por donde entra la luz y se miran imágenes así bien luminosas. El estilo gótico también tiene unas gárgolas como unos demonios que están afuera así. Entonces, en ese estilo gótico es como una característica de la expresión espiritual de esa época, de la Edad Media. La cultura filosófica del siglo XIII tendrá su origen en ese siglo, y a principios de este siglo aparece Pedro Abelardo, que era un dialéctico sagacísimo. Sagacísimo significa inteligente, sagaz, astuto, que discute públicamente con Roselino, que era el de los nominalistas. Ataca a los realistas platonizantes y sugiere soluciones nuevas y profundas. Acude gente de todo el mundo para escucharle en la Escuela Catedralicia de París, porque ahí en París él dará clases. Y despertaba tal expectación, pues había adivinado en lo esencial y sin conocer más que la lógica, porque un filósofo no puede deducir cosas importantes sin utilizar la lógica. La teoría del conocimiento y la metafísica. En este caso él utilizaba Aristóteles. Con ello abrió un mundo nuevo y nuevos horizontes. ¿Por qué este Abelardo es tan famoso? Porque él, con el pensamiento de él, como que dieron los primeros pasos para el método científico. El conocimiento intelectual, enseña Abelardo, no se realiza por recordación ni por iluminación superior. O sea, esto es bien importante porque para este señor Abelardo, el conocimiento no es que Dios se lo pone en la mente a uno. Como que uno anda la cabeza vacía y Dios llena con conocimiento. El pasar del tiempo es que el conocimiento. Ajá, el conocimiento, dice él, que es la abstracción cuando nosotros cada vez pensamos más y vamos acumulando eso. Vamos penetrando en las cosas, utilizando sobre todo para él los sentidos. Los sentidos. Entonces, el universal, decía, es un concepto aplicable a la pluralidad de objetos con la misma esencia. Para él, por ejemplo, el concepto de qué es un mamífero es una idea para describir a un grupo. En el caso de los mamíferos, es un grupo de vertebrados que tienen mamas y que se alimentan por leche y nacen de forma, como ustedes ya saben, pues. Entonces, el mamífero es un concepto universal, ¿ok? Y nos va a ayudar el concepto para entender la esencia que está en los objetos mismos. Esta teoría recibió el nombre de conceptualismo, siendo esta la tercera solución a la disputa sobre los universales. O sea que para este señor,
los conceptos son importantes, pero no son cosas que están en la mente de Dios, sino en la mente de nosotros los humanos. Ven, y cada vez entonces se van acercando más a la postura de la ciencia moderna. Dejaron esa teoría de que Dios nos iluminaba la mente y empezaron a creer de que es nuestra propia mente la que crea los conceptos. Eso pasó siglos para entender ese tipo de cosas. O sea, nosotros lo que pasa es que ahora todo lo tenemos ya dado, pero esta gente pasó siglos alegando y alegando hasta que llegaron a las conclusiones. Entonces, esta teoría preparaba la respuesta aristotélica de Santo Tomás. Abelardo es un espíritu abierto que ama la vida y la belleza y dotado de fina sensibilidad poética. Entonces, nos vamos a quedar con Abelardo. La diapositiva, como les dije, yo se la voy a mandar. Pero la tarea que ustedes van a hacer para la siguiente clase de filosofía, ustedes me van a investigar cómo surge la filosofía moderna y qué factores la propiciaron. Porque terminando la Edad Media comenzamos con la filosofía moderna. Entonces, ¿cómo surge la filosofía moderna? ¿Qué factores la propiciaron? Y la última pregunta, la otra sería, ¿cómo influyó el Renacimiento en la filosofía humanista? ¿Cómo influyó el Renacimiento en la filosofía humanista? Humanista. Sí, ¿cómo influyó el Renacimiento en la filosofía humanista? Ok, esa sería la asignación para la clase de filosofía. Entonces ahí quedaríamos cheque. ¿Alguna pregunta?